Muy buenas noches, con ustedes la emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Prosiguen festejos de amigos de Cuba por regreso de los 5 héroes. Analizan autoridades de Puerto Rico normalizar relaciones con Cuba. Recibieron más de 3.000 cubanos clases de idioma y cultura china. Amigos de Cuba, en representación de más de una veintena de países, se reunieron en el Campamento Internacional Julio Antonio Mella de Caimito, en velada de celebración por el regreso de los 5 héroes a la isla. De esta manera ha quedado encendida la fogata de la amistad en el Campamento Internacional Julio Antonio Mella en Caimito, provincia Artemisa. Es un año en que estamos orgullosos de tener en casa de regreso, gracias a la lucha, gracias a la resistencia de nuestro pueblo, gracias a su propia resistencia, a nuestros 5 héroes. Se reúnen brigadistas, estudiantes extranjeros en Cuba y amigos de la isla que celebran de igual modo la presencia de los 5 héroes ya en la mayor de las Antillas. La experiencia de mi regreso posiblemente sea la experiencia emocionalmente más intensa que yo haya vivido. Y lo más cercano a aquella experiencia es esta. Presentan platos de la cocina tradicional, intercambian experiencias sobre la realidad de sus países. Es una iniciativa que en cada diciembre efectúa el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, pero esta es la primera vez que tiene lugar en Caimito. Hemos ampliado el movimiento de solidaridad, tocado nuevas puertas, donde hemos tenido mayor presencia en los medios sociales de comunicación y también en los medios de comunicación en general. El encuentro contó con la presencia de representantes del cuerpo diplomático de unos 26 países, así como integrantes de la Brigada Nórdica de Solidaridad de visita en la isla. Nos sentimos profundamente honrados y felices de tener entre nosotros a Fernando González participando en esta fogata de la amistad. Nosotros nos sumaremos a cualesquiera que sean las tareas que se nos encomienden, y esa es la disposición de los 3 compañeros también, y la han dejado saber, y bueno, nosotros estaremos involucrados en cuanta causa nos necesite. De este modo cierran 12 meses de trabajo para el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, en un año donde coincidieron los asistentes, ha sido importante para la solidaridad. Yosley Carrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y para promover la enseñanza del idioma y la cultura del país más poblado del planeta, existen los institutos Confucio. Desde hace 5 años funciona uno en Cuba y la Universidad de La Habana es su sede. Desde hace 5 años en Cuba hay un instituto Confucio. Por sus aulas ya han pasado más de 3.000 estudiantes. Pero actualmente se cuenta con la más alta matrícula registrada en un curso. La demanda de sí ha ido creciendo en la medida en que se ha ido conociendo más el trabajo del instituto y en la medida en que los estudiantes han ido dando los exámenes internacionales con muy buen resultado, producto de haber estudiado acá. Y eso ha hecho que, por ejemplo, en el curso 2013-2014, la matrícula del instituto estuvo alrededor de los 460 estudiantes. Y en el curso actual, 2014-2015, tenemos una matrícula de 798 estudiantes. Se ofrecen 6 niveles de idioma chino para adultos y 4 para niños. Se entrenan profesores, se suministra información acerca de la China contemporánea, además de extender también de forma gratuita el aprendizaje de la cultura de ese país a la comunidad cubana. El instituto recibe el respaldo pedagógico de la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing, que aporta a los profesores, materiales docentes y sistema moderno de aprendizaje. Una gran satisfacción será trasladar en el 2015 al instituto a su sede definitiva. Será en el edificio Pacífico del barrio chino de La Habana.
Los estudiantes contarán aquí con óptimas condiciones de aprendizaje. Se intensificarán así las relaciones entre China y Cuba. Se fortalecerá la comprensión entre los dos países y perdurará más que nunca el pensamiento de este hombre que a través de los siglos ha hecho viajar su fama de sabio. Milenis Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y las autoridades de Puerto Rico anunciaron que analizan un plan para normalizar las relaciones con Cuba, al tiempo que informaron que una delegación de empresarios acudirá a la mayor de las Antillas para revisar posibles operaciones comerciales conjuntas. El sector industrial de Puerto Rico mueve sus fichas para colocarse como competidor en la búsqueda de oportunidades de negocios con la mayor de las Antillas, una vez el Congreso estadounidense elimine por completo el bloqueo impuesto desde 1961. El pasado año, la Asociación de Industriales de Puerto Rico realizó un foro donde discutieron las oportunidades y los retos de esa isla para hacer negocios con Cuba. La Asociación de Amistad Gallego-Cubana Francisco Villamil y el Consulado General de Cuba en Galicia conmemoraron este miércoles el advenimiento del aniversario 56 del triunfo de la Revolución. La ocasión fue propicia también para la celebración del regreso a la patria de Gerardo, Ramón y Antonio. En la actividad político-cultural, el cónsul general de Cuba en Santiago de Compostela, José Antonio Solana Fernández, resaltó la importancia y trascendencia histórica del 1 de enero de 1959 y significó la dignidad y resistencia de nuestro pueblo desde esa fecha hasta la actualidad. Asimismo, reconoció la presencia de esos valores en nuestros 5 héroes y destacó las acciones de los grupos de solidaridad por la liberación de los antiterroristas cubanos. Por su parte, el presidente de la Asociación de Amistad Gallego-Cubana Francisco Villamil, Valentín Albite, hizo un recuento de las iniciativas de su agrupación por la causa de nuestros héroes. Entre los asistentes al encuentro estuvieron el secretario general de la Unión del Pueblo Gallego, Néstor Rego, el diputado por esa asociación en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, Rubén Cela, así como dirigentes de partidos políticos, líderes estudiantiles y otras organizaciones solidarias con Cuba. Saludos amigos del deporte. La pelota cubana cierra a todo ritmo el 2014. Este jueves, en programa que será transmitido en vivo por Tele Rebelde desde las 8:30 de la noche, quedarán definidos los refuerzos de cada uno de los 8 equipos que pasaron a la segunda etapa. Mientras que el fin de semana, Bayamo vestirá sus mejores galas para acoger por primera vez el Juego de las Estrellas, el que esperamos sea una gran fiesta deportiva. Entre tanto, en la Serie Nacional, hoy es noticia que el equipo de Pinar del Río finalizó en la 7ª posición por delante de Holguín, al dividir en su doble compromiso frente a Granma en partidos efectuados en el Estadio Capitán San Luis. Los actuales monarcas ganaron a primera hora 6-5 y confirmaron su buen paso en el último tramo de la fase clasificatoria. El triunfador fue el zurdo Julio Alfredo Martínez, quien llegó a 6 éxitos. Esta victoria significó la número 24 para Pinar del Río contra 21 fracasos y concluyó en el 7º lugar. A segunda hora, los alazanes vencieron 4-2 con triunfo de José Antonio Rodríguez, en tanto Rodri Castelló salió por la puerta estrecha. José Armando Peña se anotó su primer punto por juego salvado. Los honrones de Guillermo Avilés, Márquez Serrano y Joel Rojas. Con estos choques llegó a su fin la primera fase. Y seguimos con nuestro pasatiempo nacional, ya que el director de béisbol en nuestro país, Heriberto Suárez, declaró que el equipo de Pinar del Río irá por el título en la venidera Serie del Caribe, prevista para febrero en Puerto Rico. Indicó que Pinar recibirá los refuerzos necesarios, pero mantendrá su base, incluido su entrenador. Finalmente aseveró que ya está autorizada la presencia de Cuba, pero las visas aún siguen pendientes. Seguidamente les dejamos con Añé y Nápoles. Deportes, emisión estelar. Muchas gracias, Marcial. El licenciado en enfermería Leandro Mendoza Hernández del municipio de Jiguaní es uno de los 28 granmenses que se encuentra en África para luchar contra el ébola. El joven Leandro no pudo estar en el nacimiento de su segundo hijo, pero la familia reconoce que su ausencia es completamente justificada.
Eran apenas las 2 de la tarde. Llegamos al encuentro de esta familia con el temor de descubrir a los niños de la casa en plena siesta, porque generalmente el horario es apropiado para ello, mas la imagen era otra. Anthony se disponía a jugar fútbol, sin saber a ciencia cierta por qué no jugaba ya con su padre. Andrew, en tanto, se alimentaba con el desespero propio de un lactante que no entiende por qué hay que comer. Los dos son hermanos, hijos de Leandro Mendoza Hernández, un enfermero consagrado que no pensó 2 veces cuando escuchó la convocatoria para enfrentar el ébola, tal vez por aquello de que otros niños del mundo ahora lo necesitan más que los suyos. Cuando Leandro partió hacia Sierra Leona, su esposa tenía 37 semanas de embarazo, ya estaba por nacer el más pequeño de los niños. Se perderá el nacimiento del bebé, así pensaba Janet, pero pudo más su razón como licenciada en rehabilitación social. Entonces comprendió la determinación de su amado. Anthony y Andrew son hermanos, los dos hijos de la voluntad, del amor, del decoro humano, pero tienen una diferencia. El primero tuvo la primaria caricia de su padre cuando nació porque aquel estaba allí asistiendo al parto. El segundo solo encontró los brazos seguros y mimosos de la madre. Ya cuando crezca tendrá tiempo para comprender. Después del alumbramiento no han dejado de llegar mensajes en los que el padre, enfermero internacionalista, explica su ausencia. El más pequeño no entiende nada, ni una sola palabra. El mayor solo sabe que su padre es un gran hombre, entregado por entero al uniforme blanco, a su misión de salvar vidas aún a riesgo de la suya. Anthony y Andrew son hermanos, hijos de un hombre que escribe una página gloriosa de nuestra medicina. Katiuska León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. A continuación damos lectura a una convocatoria del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que expresa lo siguiente. La inscripción en el registro militar constituye el primer paso de cada joven para su posterior incorporación al servicio militar activo y muestra su voluntad de prepararse militarmente para la defensa de la patria. En correspondencia con ello y teniendo en cuenta lo establecido por el Decreto Ley 224 del Servicio Militar, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias convoca a todos los jóvenes varones nacidos en el año 1999 a formalizar su inscripción en el registro militar entre el 5 de enero de 2015 y hasta el 31 de marzo del propio año. La inscripción se realizará en el área de atención correspondiente a su lugar de residencia, en los días y horarios establecidos por los comités militares provinciales y municipales. Para realizar la misma, cada joven presentará su carnet de identidad o tarjeta de menor, recibiendo como constancia el comprobante de inscripción. Firmado, Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Con la llegada de 78 visitantes italianos, el destino turístico Jardines del Rey en Ciego de Ávila amplía sus operaciones con el mercado de la Unión Europea. Previamente fueron creadas las condiciones de infraestructura necesarias. La acostumbrada bienvenida para un vuelo inaugural representa la reapertura del mercado italiano para el polo turístico Jardines del Rey, con vuelo directo Milán-Cuba y una frecuencia semanal para satisfacer las preferencias y las expectativas de ese destino. Esto significa el reinicio de una operación después de tanto tiempo para este mercado italiano, con un lugar así de mar tan importante como es Cayo Coco y Cayo Guillermo, con la posibilidad de ofrecer algo más nuevo para el destino Cuba. La inauguración de una villa con 44 habitaciones dentro del Hotel Gran Caribe Cayo Guillermo, que acogerá al club italiano, formó parte de un programa de renovación que se extenderá hasta el mes de mayo, como parte de la Feria Internacional del Turismo 2015, con sede en la Callería Nortavileña, planta hotelera que registra casi 6.000 habitaciones en 15 hoteles. Desde Ciego de Ávila, Osvaldo Sánchez Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal mis amigos? La vaguada prefrontal está dando nublados con algún chubasco, alguna lluvia en el occidente del país durante el día de hoy. Pero ahora viene acá el frente frío. Se está moviendo lentamente y durante el periodo de la madrugada a la mañana debe cruzar por el occidente del país para detenerse, hacerse estacionario en la zona occidental del territorio nacional. Es decir, no va a pasar más allá del occidente del territorio nacional. Dicho esto, pues vamos a tener en las próximas horas nublados con lluvias, chubascos en la parte occidental del territorio nacional con la llegada del frente y tendremos temperatura mínima en la madrugada de 20 a 22 grados Celsius. Ya en la tarde, pues el estacionamiento del frente en el occidente dará lugar a que la probabilidad de lluvia
continúe para la parte occidental del territorio nacional y las temperaturas un poco más frescas, de 26 a 27 grados. Ahora por la madrugada en la zona central tendremos mínimas de 19 a 21 grados y habrá sol abundante por la mañana y poca nubosidad. Ya en la tarde pues tendremos cielo parcialmente nublado y temperaturas altas, 29 a 30 grados Celsius. En la zona oriental del territorio nacional, pues ahí tendremos sol abundante por la mañana, 19 a 20 grados de temperatura mínima por la madrugada y por la tarde calor, con valores de 31 y hasta 32 grados Celsius, con cielos parcialmente nublados y sin lluvia. En los próximos 3 días, fíjense ustedes que todavía el viernes, por el frente en la costa norte del occidente, también es posible que parte del centro del país pueda algún chubasco, alguna lluvia aislada, pero en el resto habrá sol y algunas nubes. Y en cuanto a las temperaturas, fíjense que van a ser temperaturas que no van a ser muy bajas, incluso la más baja será en la madrugada del domingo para el occidente del país, pero solo con 16 grados. Quiere decir que tendremos un día fresco en el occidente, pero nada más, y en el resto del país temperaturas elevadas. Así que mis amigos, este es el tiempo. Les deseo que pasen una noche muy feliz y hasta mañana. En la salinera Las Tunas se logra hoy un producto de alta calidad luego de sortear no pocas dificultades. Gracias al esfuerzo de sus trabajadores, la industria cumplió su plan de producción para el consumo nacional. Las lluvias de los primeros meses del año hicieron pensar que el cumplimiento del plan de producción de la unidad empresarial de base salinera Las Tunas se vería afectado. Pero el augurio se revirtió en sorpresa agradable. De las 28.000 toneladas de sal planificadas para el año, al cierre de noviembre ya se había procesado más de 24.000, lo que supone un cumplimiento al cierre del año sin mayores dificultades. El colectivo de la salina, al quedarse sin materia prima, la primera misión fue lograr que la sal que se extrajera en el año fuera la mayor cantidad y con la mayor calidad posible. Se ha venido logrando al nosotros en estos momentos contar ya con más de 40.000 toneladas extraídas, del cual el 90% ha tenido la mayor calidad. Para ello, desde entre 150 y 200 toneladas diarias estamos haciendo por turnos, somos 2 turnos de trabajo, que estamos haciendo un esfuerzo para lograr el objetivo principal, que es cumplir el plan de producción cerrando el año ya. Claro que las inversiones ejecutadas desde finales del 2013 han contribuido a que más del 33% de la infraestructura se pusiera en función de obtener un mejor producto, pues más del 90% de la sal extraída está valorada de calidad superior. Desde Las Tunas, Damaris Amores Canel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Diversas personalidades chilenas, encabezadas por la presidenta Michelle Bachelet, así como medios de prensa, destacaron el anunciado restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. La noticia tuvo una entusiasta bienvenida de la mandataria y una optimista declaración de la Cancillería. El viceministro de Defensa ruso Anatoly Antonov advirtió hoy que la adhesión de Ucrania a la Organización del Tratado del Atlántico Norte provocaría la ruptura de relaciones entre Rusia y la Alianza Occidental. Kiev derogó la víspera su condición de no alineado, que por el momento es solo una decisión política, pero de incorporarse a la OTAN, el paso adquirirá carácter militar. Y según informa el periódico británico The Guardian, nuevos datos revelan que a lo largo de 2014 ha muerto un obrero cada 2 días en la construcción de los estadios para la Copa Mundial de Fútbol 2022 en Qatar. Entre los 186 fallecidos, más de 65 murieron como consecuencia de paros cardíacos y más de 30 por las malas condiciones de trabajo. Orlando Lancís, Redacción Internacional.
Buenas noches. Hoy inicia en La Habana la jornada de conciertos Cuba Va. Notables agrupaciones y solistas se estarán presentando en 8 puntos de la capital en una fiesta ininterrumpida que se extenderá hasta el 4 de enero. La jornada contará igualmente con presentaciones en otras provincias del país a cargo del talento local. Pancho Amat, la orquesta Failde, Gerardo Alfonso, Tesis de Menta, Polito Ibáñez, Moncada, Raúl Torres y Eduardo Sosa formarán parte del elenco de Cuba Va. El cine, la literatura y las artes escénicas también representarán al Ministerio de Cultura y sus instituciones para celebrar junto al pueblo de Cuba el aniversario 56 de la Revolución y la llegada del año 2015. Y a propósito de estas celebraciones, veamos qué acontecerá en la provincia de Cienfuegos. Cierra el 2014 e inicia el próximo año con una amplia programación en el Coliseo Cienfueguero Tomás Terry y otros espacios culturales de la ciudad. Este viernes el grupo Café Mezclado, perteneciente a la empresa provincial de la música Rafael Lai, se presentará en el teatro. En tanto, el joven autor y músico Elaín Morales sugiere al público en la misma sede un concierto exclusivo el próximo sábado. En la siguiente noche recibirá el escenario del Tomás Terry a los integrantes de la agrupación Caramba, quienes el pasado verano animaron la Perla del Sur con el Festival de Música Alternativa Ciudad del Mar. El fin de semana también animará la Plaza de Actos Alexander Abreu y el popular grupo Habana de Primera. Iniciará el 2015 con una presentación del trovador Nelson Valdés dedicada al aniversario 125 del Teatro Tomás Terry. Canciones de Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y de su propia autoría regalará el reconocido intérprete. Opciones para despedir los días de 2014 con buena música y recibir de igual modo al próximo periodo. Desde Cienfuegos, Marlady Muñoz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y la más reciente película dirigida por Juan Carlos Cremata Malverti, Contigo, Pan y Cebolla, ha sido escogida por el ICAIC para continuar sus celebraciones a propósito del aniversario 56 del triunfo de la Revolución. Una fiesta cinematográfica que inició justamente con el más importante evento dedicado al séptimo arte en la isla, el pasado Festival de Cine. A partir del 1 de enero de 2015, Contigo, Pan y Cebolla, basada en la obra homónima del dramaturgo Héctor Quintero, se exhibirá en alta definición en las salas Chaplin, Yara e Infanta. Los cines de estreno también proyectarán dibujos animados y películas en tercera dimensión. Así terminamos. Buenas noches y hasta un próximo encuentro. Uno de los principales atractivos del estado venezolano de Zulia es el puente General Rafael Urdaneta. Construido sobre 134 pilares, el vial de 8 kilómetros de longitud es considerado el primer puente moderno de su tipo en el mundo. El 24 de agosto de 1962, el presidente Rómulo Betancourt inauguraba una de las obras insignes de la ingeniería venezolana. Durante 3 años, 2.500 obreros trabajaron en la construcción de un puente sobre la parte más angosta del lago Maracaibo. La prensa de la época destaca el diseño de gabarras para hincado de pilotes y accesorios para la distribución de las cargas como hitos tecnológicos. El puente General Rafael Urdaneta continúa siendo una de las estructuras en hormigón armado más grandes del mundo. Para su construcción se emplearon 270.000 metros cúbicos de concreto y la estructura soporta un promedio de 45.000 vehículos diarios. Proyectado por el ingeniero Ricardo Morandi, en su parte central el puente es del tipo atirantado. Sus bases se encuentran ancladas en el fondo del lago a una profundidad de 60 metros para permitir el paso de embarcaciones de hasta 45 de altura. Quien se deje llevar por el efecto visual que genera la estructura, se aventuraría a afirmar que la pila 21, la más alta, es la que traza la mitad del vial. Sin embargo, en sus 8.678 metros, el centro se ubica en la pila número 67. Conocido localmente como Puente sobre el Lago, esta plataforma zuliana conecta de manera expedita a la ciudad de Maracaibo con el resto del país.
La colosal construcción que ha inspirado a poetas de varias generaciones es, sin dudas, una de las más atractivas del mundo y un símbolo de la identidad venezolana. Desde la República Bolivariana reportamos Marisol Blanco, Eddie de la Périda y Díaz Breijo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y fueron titulares en la emisión estelar los festejos de amigos de Cuba de todo el mundo por regreso de los 5 héroes. El anuncio de que autoridades de Puerto Rico analizan plan para normalizar relaciones con Cuba. Y los 5 años del Instituto Confucio en la Universidad de La Habana. Finaliza así la emisión estelar de hoy miércoles. Antonio Nápoles, Áñez Becerra, deseamos pasen todos muy buenas noches. Un placer y hasta mañana.